¿Querés ahorrar y no sabes cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio te acerca la cita económica. Bueno, llegamos a la cita económica de la semana. Estamos conversando con Paula Martínez y el tema de hoy es cómo reorganizar el presupuesto para llegar a fin de mes. ¿Cómo estás, Paula? Catalina soy. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, un tema que nos preocupa mucho por estos días que se han complicado con la suba de precios y los sueldos que no llegan o los ingresos que no llegan a cubrir todos estos aumentos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, la idea es empezar a dar algunas pautas para que si uno ya tiene algún presupuesto armado de principio de año, ver cómo reorganizarlo. Y el que nunca lo hizo, nunca planificó, ni tiene algunos números, es un buen momento para empezar a hacerlo y poder llegar a la segunda mitad del año un poco más tranquilos, ¿no? Claro. Sin deudas y tratar de tener un poco organizado. El presupuesto lo que nos marca son ingresos, gastos, y tiene una planificación en el tiempo. También tendríamos que prever algunas otras cuestiones como deudas y ahorros que sería todo lo que conforma nuestra economía familiar. Y lo primero que tenemos que hacer para organizarnos es saber conocer qué estamos gastando y qué nos está ingresando. Entonces, podemos empezar por contar cuáles son nuestros ingresos, hacer una lista o agarramos una planilla de Excel o bien lo anotamos en un cuaderno, si somos un poco, no nos manejamos mucho con el Excel. Computamos primero nuestros ingresos, que es el que tiene ingresos fijos, es algo bastante sencillo, digamos, el sueldo de todos los meses, si hay algún aguinaldo extraordinario, y el que tiene ingresos variables, tratar de hacer alguna estimación que sea bastante conservadora, porque en estas épocas complicadas por ahí es difícil cobrar para el independiente, ¿no? Entonces, tratar de hacer una proyección de ingresos mensuales. Y después ver cuáles son nuestros gastos, que eso lo ideal es juntar primero, hacer un raconto, un repaso de todo lo que es mensual, y después los diarios tratarlos de ir anotando y llevar como durante un mes, anotar todos estos gastos que uno hace por día. Y lo otro sería cuáles son las deudas que tenemos, que pueden estar el monto total de lo que uno debe, pero por ahí lo más adecuado sería ver si tenemos compromisos en cuotas para hacer, aunque hay algunas deudas que podemos no tener, las podemos tener sin pagar, digamos, impagas, entonces no tenemos cuotas vistas. Lo que me quiero detener un poquito es en el tema de los gastos, que es por ahí lo más complicado de cómo separarlos, porque uno los puede anotar, los vamos a anotar todos juntos, uno abajo del otro, pero lo ideal sería separarlos en distintas categorías. Básicamente lo primero es los gastos necesarios y los gastos superfluos. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Y a su vez dentro de estos, cada uno de estos, los necesarios, tenemos vivienda, alimentación, transporte, que sería movilidad, y los gastos impositivos, o sea, sería todo lo que sí o sí ese mes tenemos que pagar. Alquiler, servicios públicos, claro. El gas, la luz, el agua. ¿Ponés los gastos de supermercado, por ejemplo, todo lo que consumís más o menos en un mes? Todo lo que es alimento para comer, por supuesto. Claro. Sí. Y dentro de estos gastos necesarios y superfluos vamos a tener fijos y variables. O sea, cada uno se puede dividir entre dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un gasto que es necesario fijo, el alquiler de todos los meses. Claro. Y necesario variable podemos tener lo que gastamos en comida en el supermercado. Sí. Cumpleaños. Y en superfluos también el supermercado podemos tener también algunos que son más necesarios que otros. A veces nos tentamos. Una alfombra, por ejemplo. Claro, ahí siempre hay tentaciones. Por eso está bueno anotar todos los días lo que uno va gastando. Claro. Y después a fin de mes
ir viendo que, y separarlo, o sea, tratar de juntar un mes e irlo separando uno por uno. Dentro de los superfluos tenemos de todo, digamos, las salidas que no son básicas, ropa que no es básica para vestirse. Ahora está bueno eso, porque te puedes llevar un chasco, que ¿no? uno se hace, ¿no? Sí. Exactamente. Claro, de pronto lo juntás todo en un mes y puede ser un monto bastante interesante. Claro, y bueno, responder ¿qué la hacemos con pregunta toda esta esa? información justamente? ¿Dónde se va la plata? El siguiente paso, el tercer paso vendría a ser, es tratar de ver qué porción de nuestro gasto total, de nuestro presupuesto, se va en cada una de estas cosas. Qué bueno eso. Entonces, vamos, ahí como que nos va a saltar a la vista decir, bueno, el alquiler, la cuota del colegio de los chicos, el transporte, el pago de impuestos, el pago de los servicios, todas estas cosas básicas, cuánto nos insume nuestro presupuesto y cuánto es todo lo otro que no es necesario, no es básico, no es que no sea necesario, ¿no? O sea, pero son cosas que no son básicas. Ahí lo ideal sería que uno tuviera un reparto de que la mitad, no más de la mitad de nuestros recursos se vaya a cubrir nuestras necesidades básicas. Pero bueno, todas estas cuestiones también tienen que ver un poco con el nivel de ingresos, porque si uno tiene un nivel muy alto de ingresos, obviamente que el porcentaje en el gasto se va reduciendo. Pero dejar, por ejemplo, la mitad para cubrir lo básico, que no cubra más de la mitad, un 25% para gastos que pueden considerarse superfluos, y el resto para pagar deudas, para imprevistos y para ahorros, que también es un rubro importante que hacer. Los imprevistos son tremendos. El imprevisto a veces, y cuando se te juntan varios en un mes, es mortal. Pero mi experiencia con los imprevistos es que hay uno por mes. Siempre hay imprevistos. Siempre tenés algo. O sea, no imprevisto, con un service del auto siempre hay una cubierta. Ropa, claro. Bueno, tenés que cubrir alguna cosa, o los chicos tienen un viaje que tenés que cubrir, o alguna cosita, siempre te sale. Pero bueno, para volver a reorganizar, ¿qué hacemos? Ponemos de un lado todos los ingresos, del otro lado todos nuestros gastos. Y ahí nos va a dar un resultado, obviamente. Acá nos pueden dar distintos resultados. Sí, y ahí es donde tenemos que empezar a ver si nos agarramos la cabeza o no. Si tenemos el resultado medianamente equilibrado con estos gastos, con los que estamos haciendo, y no te estamos haciendo ningún ahorro, ninguna previsión, estamos muy jugados. Claro. Esa es la verdad. Si tenemos si nos sobra unos pesos, podemos decir que ahí podemos estar tranquilos porque tenemos, más o menos estamos manejando las cosas bien. Hay que tener en cuenta de tratar de que los gastos estos que son bimestrales, por ejemplo, las facturas de la luz y del gas, tratar de dividirlo en dos, como para que todos los meses tengamos lo tengamos en cuenta, ¿no? No tomemos un mes que esos gastos no lo tenemos, claro, entonces nos creemos que estamos fácil, qué bien que nos va. Claro. Bueno, ¿y qué pasa si nos da negativo? Que ahí es cuando nos empezamos a ver, a romper la cabeza, a ver qué hacemos para tener esto. Ahí tenemos que ver en qué estamos gastando. Entonces, podemos tener algún problema que es de ingresos. Si nuestros gastos básicos nos llegan casi todo nuestro ingreso, o sea, nos cubre todo nuestro ingreso, entonces ahí tenemos un problema de ingreso que es o vivimos a un nivel de vida menor, o buscamos algún ingreso extra, lo cual es bastante complicado, no es fácil decirlo. Pero puede pasar que estemos gastando por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Puede ser que estemos viviendo en una casa o alquilando una casa demasiado cara, o que los chicos vayan a un colegio muy caro, o que tengamos un auto muy caro para mantener, cosas así. Y bueno, ahí lamentablemente, salvo que tengamos, o que sea un problema transitorio, o tengamos alguna posibilidad de mejorar nuestros ingresos, tenemos que empezar a pensar en algo, una reestructuración, de reestructurar, digamos, de pensar en otra cosa. Estamos con un nivel de vida que no se ajusta a lo nuestro, digamos, cada uno debería vivir como
como puede realmente con su nivel de ingreso, no tratar de excederse, porque ahí es cuando se te empiezan a generar deudas imposibles de pagar. Si no llegamos a ese nivel de que nuestros gastos básicos superan el 50 o 60 o 70% de nuestro presupuesto, tenemos un problema de gastos, o sea, de ver qué gastos podemos recortar. Entonces ahí sí tenemos todo lo que es superfluo y tratar de empezar a ver un consumo más consciente, un nivel de gasto más consciente, no salir a lo loco con la tarjeta de crédito y aprovechar cualquier oferta que se nos cruza, o sea, empezar a tener una consideración y lo bueno de tener los gastos anotados es que somos conscientes de qué estamos gastando y en qué. Y ahí vamos a empezar a tomar conciencia de las cosas donde se nos está yendo la mano y donde no, digamos. Y sí o sí tenemos que tener en cuenta el tema de la deuda. Si estamos pagando una cuota que no insume más del 25-30% de nuestro presupuesto, es bastante manejable, es más o menos lo que los bancos te están prestando, ¿no? Ahora, si estamos teniendo deudas que no las estamos pagando, ahí sí nos tenemos que preocupar porque hay que tratar de refinanciar, como dijimos en otra columna anterior, hacer algún plan de pago, refinanciarlo e incorporar esa cuota y ese pago mensual, incorporarlo a todo lo que estamos gastando. Bueno, una vez que hacemos esto, supongamos que tratamos de equilibrar los números, nos da un gasto equilibrado. Tenemos que tener en cuenta algunas otras cuestiones para incorporar en los gastos. Si habíamos dicho al principio que si nos daba justo, también podíamos llegar a tener un problema porque era el tema de los imprevistos. Entonces, hay cuestiones para armar, si vamos a armar un presupuesto de cero, que tenemos que pensar. Primero, destinar un monto del ahorro. Un monto que lo ideal sería que uno saque un porcentaje fijo por mes antes de empezar a gastar, apenas cobramos el sueldo, por ejemplo, y que no lo vayamos a tocar, y todos los gastos lo pensemos sobre el resto. O sea, es como que el dinero disponible si sacamos un 10%, sería lo ideal, pero no importa, lo que podamos, el 90% sería nuestro dinero disponible para gastar. Después separar otro monto para imprevistos, que podemos hacer una suerte de fondo de reserva y tener el dinero ahí con disponibilidad. Y un monto, sí o sí, habría que ir pensando en un monto para gastos superfluos, porque si uno dice, bueno, este mes no tengo ningún esparcimiento, no me compro ropa, no salgo a ningún lado, son presupuestos que no son sostenibles en el tiempo, digamos. Lo sostenible sería que uno tuviera algún porcentaje de gastos destinado al esparcimiento y alguna cosa así. Y sobre todo, bueno, darle cierta flexibilidad al presupuesto, porque a medida que pasa el tiempo las variables económicas pueden ir cambiando, entonces nosotros nos tenemos que tener la capacidad de amoldarnos a estas nuevas situaciones, si nos sube o nos baja el sueldo, si hay una inflación muy alta, si hay un aumento tarifario, por ejemplo, cosas así. Bueno, y para terminar, lo último, para hacer algo que sea sostenible en el tiempo, de mediano plazo, lo ideal sería ponerse metas, plantearse una meta de corto plazo y una de mediano a largo plazo. Por ejemplo, de corto plazo sería, supongamos, irnos de vacaciones a X lugar en el verano. Entonces, bueno, ¿qué previsiones tengo que ir haciendo durante estos meses que faltan para llegar a esa meta? Y ponernos metas que tienen que ser realistas. Y después si nos podemos poner una de mediano plazo, que es cambiar la casa, cambiarnos la casa, o ampliar la casa, o comprarnos un auto, o alguna otra cosa de más largo, o ahorrar para la jubilación, ya sería de largo plazo, e ir poniéndonos, una vez que tengamos el presupuesto medianamente equilibrado, ir planteando estas metas, cosas que
uno va viendo que va consiguiendo algo en pos de, o sea, si yo hoy tengo que hacer un sacrificio de no comprarme algo todos los meses, bueno, sé que en el verano me voy a ir de vacaciones, por ejemplo. Claro. Entonces, eso es como más fácil de que uno puede resignar algunas cosas hoy porque sabe que en el futuro va a obtener algún beneficio y lo va a ver plasmado en algo concreto. Uh-huh. Bueno, buenísimo. El primer paso de registrar nos dejaste pensando, Paula. Aquí con la libretita en la cartera. Sí, o a final del día, o hay gastos, por ejemplo, los que son mensuales, uno los tiene más o menos incorporados, pero los que hace todos los días está bueno, por lo menos un mes, tratar de ir y anotar todos los días en qué está gastando y después clasificarlos, que eso es lo más importante para ver, bueno, cuánta plata insume este cafecito que te tomas todos los días o cosas así. Pero en realidad tampoco la cuestión es sacar esos gastos directamente del presupuesto, salvo que uno esté muy, muy abarcado en lo inmediato, ¿no? Pero lo ideal es dejar un espacio para que esas cosas puedan cubrirse, sí. Pero bueno, sí, al principio puede costar y después uno lo va haciendo como una vez que uno tiene dice, este monto va a ser para los cafecitos, entonces ahí ya tenés una idea de que estás gastando, no te hace falta anotar todos los días los gastos. Y te lo tomas con más gusto. Exactamente. Bueno, sí, Paula, gracias, muchísimas gracias. Bueno, un saludo para todos y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao.